muy querida por mí, Eloísa Rodríguez Campos. Hola Elo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Hola, Daniela. hola Dani, hola Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Queríamos que nos contés un poquito de, bueno, en primer lugar, del libro tuyo, Atajo a tu mejor versión, cómo nació, cuándo lo presentaste y que después... Ay, Sí, te escucho. mira, el libro salió hace un año, ya va por una segunda edición, gracias a Dios. La verdad que lo escribí en un momento en que estaba atravesando un cáncer de mama y con toda una intención de poder dejar plasmado lo que venía aprendiendo en el proceso. Empezó ante mi miedo de si podía morir, Sí, empezó con la intención de ser la conversación que yo pueda tener con mis hijos. La intención era escribir para dejarle a mis hijos. Después se transformó en un libro y después me di cuenta que empezaba a servir a otras personas. Así que Atajo a tu mejor versión se empezó a convertir en un diálogo, en un espejo, con personas que si bien no está referido a la enfermedad, está referido justamente a que la enfermedad me llevó a reconectarme con una parte espiritual, con mi ser, y para eso tenía que disminuir el exceso de mente que tenía. ¿y a qué te referís cuando hablas del exceso de mente? ¿Trabajo? ¿Caos? Eh, en realidad es cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos, eso es lo que nos da el enneagrama, nos dice, todos tenemos un patrón, viste que a veces o tengo que ser más perfecto, o no tengo que hacer esto, o tendría que ser diferente, o tendría que, o me siento dominado. Hay un patrón mental que nos persigue durante toda nuestra vida. Entonces eso es lo que enseña el enneagrama, poder detectar cuál es tu patrón mental para poder observarlo y en realidad prestarle menos atención. Escucha, y para que los oyentes sepan un poco, ¿qué es el enneagrama? O sea, ¿cómo está conformado? ¿Cómo podemos llegar a él? ¿Cómo sabemos? Tengo entendido que son números. ¿Cómo sabemos qué número nos representa cada uno? Mira, el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento como muchas herramientas que hay, eh, pero data de 4.000 años antes de Cristo. O sea, donde pongan Google enneagrama, lo usan desde empresas, hay colegios que ya están en base al enneagrama y, y hay religiones laicas, no laicas, caminos espirituales. Es como que es muy amplio en dónde se aplica, Bien. pero la base es nos dice que hay 9 talentos, en realidad. Es la vida, vos llegás, como decís Dani, vos llegás a la vida con un talento Sí. y la vida te da una herramienta y de acuerdo a cómo vos usás esa herramienta, como toda herramienta, podés eh, destruir o construir, de acuerdo si la estás usando bien o mal a la herramienta, que es tu talento. Entonces, tenés que descubrir cuál es tu talento innato para poder afinarlo y usarlo bien. Por eso es muy importante en ambientes laborales, por ejemplo, decir, bueno, Sí. ¿cuál es mi talento? Y cómo me voy al exceso. El número es, como digamos, podría ser A, B, C, D, es uno del 1 al 9, pero no tiene que ver, no es que el 1 sea mayor que el 9 y no es numerología y Claro, es nada, como son una referencia. una referencia. Entonces, supongamos que una persona tenga el talento de orden y organización, ¿no? Entonces, venís a la vida con ese talento de orden y organización y si lo usas en exceso, una persona que ordena y organiza, en exceso se vuelve como perfeccionista, ¿no? Entonces, y su mente le empieza a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, y empieza a querer controlar todo. Entonces, el orden en exceso hace mal, genera enojo, genera Frustración. frustración, claro, tal cual, genera frustración porque quieres controlar todo y no se puede controlar todo. En cambio, cuando uno sabe
ese es el don que le ha dado la vida, ese es el talento que tenés innato, que te sale natural. Viste que hay personas que llegan a un lugar y yo digo, tienen como vista láser, como que dicen, pueden ver exactamente cuando algo está fuera del lugar. Sí. Generalmente son los eneatipo 1, que tienen esta capacidad de orden y organización. Son como vista de águila, Sí. pero cuando no apagan su don, y bueno, se vuelven un poco perfeccionistas. Entonces, cuando uno empieza a conocerse y a saber que el otro también es distinto, nos podemos hasta un poco reír, por decir así, ¿no? De nuestros excesos, de cómo nos equilibramos, qué energía nos equilibran, qué energía nos desequilibran, porque a mí por lo menos me pasaba, no sé, a ustedes ahí en la radio, que hay veces que uno siente como mejor onda para trabajar con algunas energías y otras energías cuestan más. Así es. Entonces, nos sirve decir, bueno, quizás esta persona tiene el orden, esta persona tiene la eficiencia y esta persona tiene las decisiones como talento, pero bueno, empezar a ver que el otro hace de acuerdo a su talento también genera como un poder conocernos y apoyarnos y complementarnos, no esperar que todos hagan el mismo talento que uno tiene. Eloísa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos Hola, Favoresi Daniel, te habla. ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Vos hablás de que uno nace con un talento, por ejemplo, como el orden, supongamos. Sí. Y a veces también esas cualidades, como el orden, se transmiten a través de tus padres, por ejemplo. Vos de chicos podés ser desordenado, pero te empiezan a transmitir que tiene que haber un orden en todo y te lo transmiten de tal manera que quizás cambias y a la larga sos ordenado. Mi pregunta es, ese talento con el que vos naces, digamos, ¿puede ser complementado con lo que te puedan transmitir desde chico? Con la crianza. Por supuesto, y eso es lo que te hace único. Eso es lo que hace que Carlos tenga un talento innato, por ejemplo, para ser eficiente, pero tenga un montón de creatividad. Entonces empezás a conocerte y decir, ok, yo tengo esto innato y tengo otros talentos adquiridos. Bueno, con estas herramientas que me dio la vida y que fui adquiriendo, uno es más fácil que encuentre el para qué está. Claro, es como ¿no? una ayuda, digamos, que te dan. Bien, y Claro. en el ámbito laboral, Elo, por ejemplo, ¿pueden convivir o trabajar 2 o 3 personas con el mismo talento o pueden llegar a chocar? Depende qué talento. Por ejemplo, el eneatipo 8 tiene una capacidad de decisión, ¿no? Son personas que no les cuesta decidir ni liderar. Cuando usan ese talento en exceso, voy a imaginarte una persona que decide en exceso, decide por Autoritario, ella, por sí. el vecino, por el otro. Son esas personas que dicen, bueno, yo te lo tenía, no sé, pero yo te lo tenía que decir, y te dice sin filtro, decide por la vida de otras personas. Entonces tienen una energía de líder que, bueno, es difícil que haya dos caciques, digamos, en la misma tribu. Generalmente cuando hay dos eneatipos 8, se nota en un grupo de trabajo, salvo que lo hagan consciente y que lo regulen. Pero hay otros eneatipos, que, qué sé yo, el eneatipo 2, que tiene una capacidad de ayuda y de servicio, y bueno, hay lugares donde no hay ningún problema, que haya muchas personas que sirvan. El Bien, eneatipo 2, que tiene esa capacidad innata de ayudar, son como los Boy Scouts, ¿viste? Están siempre sí. dispuestos a ayudar a otro, y uno diría, bueno, la ayuda en exceso no hace mal, pero sí, ese es el punto. Todo en exceso es lo que nos desequilibra. Entonces, el eneatipo 2, que da mucho al otro, cuando da en exceso, se termina olvidando del mismo. Entonces, muchas veces, no sé, o no hacen la actividad física o se toman el tiempo o piensan en ellos para regularse y le empieza a traer otras dificultades. ¿Y cómo se hace para saber qué tipo de eneatipo sos? ¿A través de un test? ¿Nos comunicamos con vos? ¿Cómo es?
Hay un test que está en el libro, justamente, o sea, hay muchos test. Si ustedes ponen en Google van a encontrar un montón. A mí el test me parece como una excusa de observación. Es como, es el momento en donde uno empieza a decir, a ver, La me fijo. curiosidad, sí. Claro, en qué cosas coincido o no. Es más, el autoconocimiento es tal cual, autoconocimiento. Nadie lo puede hacer por vos, pero sí es ese momento en donde te empezás a fijar qué cosas coinciden más con tu eneatipo. Hay muchos test, yo por supuesto que recomiendo el que está en mi libro, y que a partir de eso, en el libro también establece las principales características y cómo se equilibra cada uno de los eneatipos para, en definitiva, sentirnos mejor y también poder comprender a los otros. ¿Cómo se llama tu libro y dónde puede conseguir la gente que está escuchando y que obviamente quiere comprarlo o quiere adquirirlo? Muchas gracias. Se llama Atajo a tu mejor versión, de la editorial Metrópolis. Está en Mercado Libre, en Libro de Oro, bueno, las principales librerías. Quizás hasta sortear alguno en el programa. Atajos, discúlpame, atajos. Atajo a tu mejor versión. Atajo a tu mejor versión. Buenísimo. Ya saben entonces para buscarlo. Exactamente. Escúchame, Elo, ¿estás haciendo algún curso en estos días? ¿Hay algún tipo de capacitación que quieras contarnos? ¿Y por dónde te pueden seguir los oyentes? Muchísimas gracias. En mi Instagram, que es Eloísa Rodríguez Campos, ahí tienen toda la información en cuanto a talleres. En este momento no hay ninguno próximo, pero al primero que organizamos lo avisamos por ahí. Genial. Bueno, Elo, muchísimas gracias por este tiempo, por enseñarnos y bueno, el próximo miércoles estaremos en contacto nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Te mando un beso grande. Que estén bien.